Hola, soy Showtime 112. En julio de 1969, hubo una breve guerra entre Honduras y El Salvador en Centroamérica. Para los aficionados a la aviación, este conflicto destaca por ser la última vez que aviones de combate con motor de pistón se enfrentaron y lograron derribos. El conflicto es conocido como la Guerra de las 100 horas. A veces se llama la Guerra del Fútbol o del Soccer. Pero eso es inexacto. Los partidos de clasificación para la Copa del Mundo entre ambos países se jugaron antes de la guerra y causaron disturbios, pero las causas del conflicto no estaban relacionadas con el deporte ni el temperamento latino. En los años 60, muchos salvadoreños residían en Honduras. Muchos vivían de la tierra que ocupaban, pero su situación nunca fue legalmente regulada. A inicios de los años 60, el pueblo de Honduras exigía al gobierno reformas agrarias para repartir tierras. La forma más sencilla fue quitar la tierra a los salvadoreños sin estatus legal para dársela a hondureños. Esto llevó a la expulsión de salvadoreños de Honduras y generó sentimientos anti-hondureños en El Salvador. Algunos grupos temían la inestabilidad que causarían los refugiados, por lo que El Salvador lanzó un ambicioso programa de modernización militar. En 1967 iniciaron los planes de invasión a Honduras. Me di cuenta de que si vienes de uno de esos países, podrías tener una perspectiva diferente sobre estos eventos y las causas de la guerra, pero esta es la imagen más precisa según las fuentes disponibles en inglés. El programa de modernización para las Fuerzas Armadas salvadoreñas se centró en armas terrestres como armas pequeñas, artillería y algunos tanques ligeros y otros vehículos. Un aspecto que quedó fuera de foco fue la Fuerza Aérea. El ejército salvadoreño estaba dirigido por oficiales de infantería que tenían muy poco conocimiento sobre la guerra aérea. Esto eventualmente resultaría decisivo. La Fuerza Aérea salvadoreña contaba con dos tipos de aviones de combate al inicio de la guerra. El primero era el Corsair, famoso caza de la Segunda Guerra Mundial. Tenían 5 ejemplares operativos bajo la designación F-1D, ya que fueron construidos por Goodyear. El segundo era el P-51 Mustang. 5 de esos 6 estaban en la versión modificada Trans-Florida Cavalier Mustang II. Esta versión tenía tanques de combustible en las alas, más puntos para armas y estaba diseñada para contrainsurgencia. El Mustang restante pertenecía al coleccionista estadounidense Archie Baldocky, residente en El Salvador, y tuvo que ser remilitarizado. En este video usamos el P-51 estándar porque no tenemos la versión Cavalier. Los aviones salvadoreños restantes eran de entrenamiento, transporte y Cessnas de aviación general. La mayoría también se usarían en combate, incluso para atacar posiciones enemigas con explosivos improvisados lanzados a mano. Aunque la Fuerza Aérea salvadoreña parecía comparable a la hondureña, enfrentaba problemas por falta de pilotos, pocas horas de vuelo. Por otro lado, el estado de las Fuerzas Armadas hondureñas era exactamente lo opuesto al de El Salvador. Ambos países priorizaban la infantería, pero el ejército hondureño carecía de armas pesadas. La corrupción disminuyó la efectividad del ejército, y la mayoría de los batallones apenas podían combatir. La Fuerza Aérea hondureña era diferente. Dirigida por el coronel Enrique Sotocano, era la única rama lista para la guerra cuando estallaron las hostilidades. Su único combate dedicado era el Corsair. 6 estaban en la variante F-4U5N y 5 en la F-4U4. Había entrenadores armados como T-28 troyanos y 86 texanos. Como los salvadoreños, los hondureños usaban varios modelos de transporte y aviación general. Pero lo más importante, la Fuerza Aérea hondureña logró una eficiencia operativa mucho mayor. Al ignorar la Fuerza Aérea hondureña en sus planes,
Pronto veremos por qué la invasión salvadoreña fracasó. La aviación es clave en la guerra moderna. Antes de que las tropas salvadoreñas cruzaran la frontera, el 14 de julio de 1969, y tuvieran éxito inicial, la Fuerza Aérea Salvadoreña bombardeó objetivos en Honduras. En vez de atacar aeronaves hondureñas en tierra para obtener superioridad aérea, se centraron en instalaciones donde se esperaba concentración de tropas hondureñas. El aeropuerto Toncontín y el aeródromo La Mesa solo se agregaron por la insistencia del comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Para este esfuerzo, la Fuerza Aérea Salvadoreña usó sus aviones de combate, requisó 14 aviones civiles y empleó transportes 47 como bombarderos improvisados. Los ataques se realizaban al atardecer para que los aviones escaparan en la oscuridad. Se esperaba que regresaran a casa sin ayudas de navegación, lo que fue un mayor reto para los pilotos de la Fuerza Aérea que para los de aviones civiles. Las Cessnas y Pipers encontraron sus objetivos, pero las municiones usadas lograron poco. Un 47 salvadoreño llegó sobre la capital hondureña, Tegucigalpa, y lanzó bombas sobre el aeropuerto Toncontín. Las luces pronto se apagaron y no se causaron daños significativos. 2 Mustangs salvadoreños debían escoltar al 47 y atacar el aeropuerto en Tegucigalpa, pero no lograron reunirse con el transporte ni ubicar el aeropuerto. Lanzaron sus bombas sobre pueblos pequeños sin valor estratégico y luego regresaron a la base. Tres corsarios salvadoreños no lograron encontrar el aeródromo de La Mesa que debían atacar. Soltaron sus bombas al azar y escaparon a casa, mientras los F-4U hondureños despegaban para interceptarlos, pero sin éxito. Estos ataques tuvieron mayor impacto psicológico que estratégico, aunque causaron confusión en Honduras. El coronel Sotocano, comandante de la Fuerza Aérea hondureña, lideró ataques contra objetivos estratégicos en El Salvador, como bases aéreas y depósitos de combustible. Con algo de dificultad convenció al presidente de autorizar estos ataques. Un 47 hondureño atacó el aeropuerto salvadoreño de Ilopango durante un apagón, basándose únicamente en los cálculos de navegación de la tripulación. El resultado fue inconcluso. Luego, 4 corsarios hondureños atacaron de madrugada el aeropuerto y los puertos de Cutuco y Acajutla. El ataque al aeropuerto de Ilopango se realizó desde unos 9.000 pies debido al fuego antiaéreo, y resultó en algunos daños en la pista y la destrucción de un camión cisterna de combustible. Los ataques a puertos salvadoreños fueron exitosos, incendiando o inutilizando varios tanques de combustible durante el resto de la guerra. Sin embargo, uno de los corsarios resultó dañado, posiblemente por fragmentos de su propia bomba, y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Guatemala. La aeronave y los pilotos permanecieron allí hasta el final de las hostilidades. Simultáneamente, 2 corsarios salvadoreños atacaron el aeropuerto de Toncontín en la capital de Honduras. Lanzaron bombas y ametrallaron edificios, pero uno fue sorprendido por un T-28 hondureño cerca del aeropuerto. El piloto hondureño Roberto Mendoza Garay logró dañar al corsario salvadoreño tras impactarlo.
Después llegó un F-4U hondureño que intentó atacar al avión salvadoreño, pero sus armas fallaron y el piloto salvadoreño escapó. El presidente de Honduras ordenó detener intrusiones en el espacio aéreo de El Salvador. Desde entonces, la Fuerza Aérea Hondureña se centró en apoyo aéreo cercano y patrullas defensivas. Los corsarios salvadoreños daban apoyo aéreo a sus tropas, pero los pilotos hondureños eran aparentemente más exitosos. A las 8:23 F-4, destruyeron obuses salvadoreños y dañaron un 47 en una misión de bombardeo. Después de ahuyentar al avión de transporte, el teniente Rivera notó un Mustang y también lo atacó. Eventualmente se quedó sin municiones, y el Mustang también regresó hacia El Salvador. El Mustang debía escoltar al 47, pero al parecer se fue en el peor momento. El mal estado de la Fuerza Aérea salvadoreña empezó a notarse, y la moral de los pilotos estaba cayendo rápidamente. Algunos incluso se negaron a volar misiones, lo que permitió que las aeronaves hondureñas atacaran a las fuerzas terrestres salvadoreñas, en su mayoría sin oposición. El 17 de julio, 6:45 am. 3 corsarios hondureños atacaron unidades salvadoreñas cerca de Nueva Ocotepeque y destruyeron 2 tanques, un jeep y un camión. Un corsario sufrió daños, pero volvió a la base sin problemas. A las 11 am, las tropas hondureñas en la carretera panamericana pidieron apoyo aéreo por presión enemiga. 3 corsarios F-4U-5NE despegaron del aeropuerto de Toncontín con la tarea de silenciar la artillería salvadoreña. Fueron pilotados por el mayor Fernando Soto Enríquez y los capitanes Edgardo Acosta y Francisco Cepeda. Antes de llegar a su objetivo, el mayor Fernando Soto Enríquez ordenó a sus pilotos disparar ráfagas cortas con los cañones de 20 milímetros para revisarlos. El capitán Francisco Cepeda reportó que sus armas estaban atascadas, por lo que Soto Enríquez le ordenó volver a la base. 2 Mustangs salvadoreños, pilotados por los capitanes Douglas Varela y Leonel Lobo, se acercaban a la zona para apoyar a sus tropas. Vieron el corsario hondureño pilotado por Cepeda cuando salía del área y decidieron atacarlo. El capitán Cepeda vio a los cazas salvadoreños y comenzó a realizar maniobras evasivas. El capitán Cepeda logró contactar a su líder de escuadrón e informarle de su situación. Soto Enríquez y Acosta regresaron para buscar a Cepeda. Al ver a Cepeda y a los Mustangs salvadoreños, Soto Enríquez fue tras el capitán Varela.
El piloto salvadoreño notó el peligro, pero no pudo evadir a su oponente porque su Mustang II con tanques en las alas era menos maniobrable que el estándar. Soto Enríquez impactó al Mustang y la aeronave de Varela cayó en Honduras cerca del puerto de San Lorenzo. El capitán Acosta, piloto hondureño, persiguió al Mustang de Lobo, pero no lo alcanzó. Lobo huyó al espacio aéreo salvadoreño, donde los pilotos hondureños no podían entrar entonces. La muerte del capitán Varela es controvertida porque los salvadoreños afirmaron que se eyectó y aterrizó con vida, pero luego fue asesinado por tropas hondureñas. Hondureños afirman que murió en la cabina y no se eyectó. Esta fue la primera victoria aérea del conflicto, pero no sería la última. La muerte del capitán Varela fue un duro golpe para la moral de los pilotos salvadoreños. Las aeronaves hondureñas siguieron dando apoyo aéreo cercano y, en un caso, fueron muy eficaces contra unidades salvadoreñas emboscadas y bloqueadas por tropas hondureñas. Dos corsarios, al mando del capitán Aguirre y el teniente Rivera, usaron bombas y cohetes para destruir varios jeeps y camiones. Continuaron ametrallando las posiciones salvadoreñas, lo que resultó en que los sobrevivientes huyeran del área. Esto se conoce como la Batalla de San Rafael de las Matras y se considera una gran victoria para los hondureños. En otros frentes, los salvadoreños presionaban y la Fuerza Aérea Hondureña usó casi todos sus recursos para detenerlos. Las fuerzas salvadoreñas pensaban que los hondureños destruirían el puente sobre el río Huascarán para cortar su suministro. Pidieron ayuda a la Fuerza Aérea Salvadoreña. A las 2 p.m., dos corsarios salvadoreños, al mando de Arinaldo Cortés y Salvador Ceseña, buscaron a los hondureños en la zona, sin éxito. Cuando regresaban a su base aérea, un trío de corsarios hondureños estaba entrando en la zona. Los mismos pilotos que lucharon contra los Mustangs salvadoreños esa mañana, Mayor Fernando Soto Enríquez, Capitán Acosta y Capitán Cepeda, los pilotaban. Debían destruir la artillería salvadoreña, y como antes, el Mayor Soto pidió a sus pilotos revisar los cañones. Como la primera vez, los cañones del avión del capitán Cepeda se atascaron. Después se supo que el problema era porque la munición del Reino Unido era 1 milímetro más gruesa que la de Estados Unidos. Al capitán Cepeda le ordenaron regresar, mientras Soto Enríquez y Acosta siguieron hacia sus objetivos. El Mayor Soto Enríquez vio a los corsarios salvadoreños cuando volvían a su espacio aéreo. A los pilotos hondureños se les prohibió entrar al espacio aéreo salvadoreño, pero el líder de vuelo decidió ignorar la orden y persiguió a los dos aviones enemigos. Logró acercarse sin ser visto y disparó una ráfaga de sus cañones de 20 milímetros al avión del capitán Ceseña, quien se eyectó.
El capitán Cortés, el otro piloto salvadoreño, notó el ataque y maniobró su avión tras el corsario de Soto. Incluso logró varios impactos. El mayor Soto hizo maniobras evasivas sin buscar ponerse tras Cortés, confiando en que el capitán Acosta enfrentaría al corsario salvadoreño. Pero tras unos minutos, Soto notó que Acosta no lo cubría. Tras varios minutos de combate intenso, hizo un giro cerrado, dañó al corsario salvadoreño y hirió al capitán Cortés. Esto hizo que sus maniobras fueran más lentas, y Soto finalmente lo remató. Su víctima, el mayor Soto vio un paracaídas descendiendo e intentó identificar si era su compañero, el capitán Acosta. Pero este era su primera víctima, el capitán Cesena. El capitán Acosta, compañero de Soto, observaba el combate, pero su radio no servía, y no pudo avisarle que dos Mustangs salvadoreños lo seguían. Evadió a sus perseguidores en un picado y regresó a Toncontín tras Soto Enríquez. Tras perder 2 aviones más, la moral de los pilotos salvadoreños cayó aún más. Solo quedaban 2 corsarios y 3 Mustangs disponibles. Para empeorar, el capitán de Echeverria, que pilotaba un corsario FG-1D, fue derribado por fuego antiaéreo amigo. Saltó en paracaídas en El Salvador, y casi lo matan civiles que creyeron que era hondureño. Este incidente demuestra que una turba enfurecida es de las formas de vida menos inteligentes del planeta. Los aviones hondureños siguieron cumpliendo exitosas misiones de apoyo aéreo, ayudando a detener la ofensiva salvadoreña y forzando a El Salvador a aceptar el alto al fuego el 18 de julio. Antes de esto, los salvadoreños buscaron solucionar su situación comprando más aviones Mustang en el mercado civil de Estados Unidos y contratando pilotos mercenarios. 3 estadounidenses respondieron a esta oferta: Chuck Lyford, Ben Hall y Bob Love. Los 2 primeros eran pilotos civiles experimentados de Mustang, mientras que Bob Love era un as de la guerra de Corea. Antes de volar en combate con los 3 Mustang, 2 restantes, los pilotos estadounidenses querían modificarlos. Incluía añadir placas de blindaje tras el asiento del piloto, quitar tanques de punta de ala y poner miras improvisadas. Esto duró casi todo el 18 de julio, y los pilotos estadounidenses no participaron en los combates finales de la guerra. Sin embargo, el alto el fuego no se implementó completamente hasta el 20 de julio, y lograron volar una misión de combate llena de acontecimientos. Antes de eso,
El avión de Bob Love fue atacado por error y dañado por la defensa antiaérea salvadoreña. Después, Lyford ubicó lo que creyó un camión cisterna hondureño, lo ametralló y destruyó. Era un vehículo que llevaba agua potable para las tropas salvadoreñas. Mustangs comprados en EU llegaron a El Salvador, pero no estuvieron listos para el combate antes de que terminaran las hostilidades. Este conflicto, librado casi solo con armas de la Segunda Guerra Mundial, mostró de nuevo que el poder aéreo es clave en la guerra moderna. Descuidarlo casi siempre resulta en no lograr los objetivos. La fuente principal del video es el libro La Guerra de las 100 Horas de Mario Overwald y Dan Hagedorn. Está agotado, pero puedes obtenerlo con el autor donando a la Sociedad de Historia de la Aviación Latinoamericana. El enlace está en la descripción. Si te gustó este video, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Apóyanos en Patreon para asegurar el canal y ver videos sin anuncios. También puedes unirte a nuestro servidor de Discord, pero en cualquier caso, sigue viendo Showtime 112